Asociación Escéptica de Chile presenta El poder de la duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. Muchachos, bienvenidos a este primer intento de podcast de la Asociación Escéptica de Chile. Decidimos darle un nombre, El poder de la duda, que resume un poco la postura del escepticismo, ¿no? Donde buscamos someter toda la información a una duda razonable antes de darle poder sobre nuestras vidas. Estamos grabando desde Santiago, es domingo 15 de enero de 2017. Este es el primer intento con equipos nuevos de la Edge, tratando de hacer difusión y de llegar a más gente. Tenemos 4 personas participando hoy día, que nos van a contar distintos temas, esperamos que sean de interés de nuestros auditores. Roberto, que nos va a hablar de razonamiento motivado. Razonamiento motivado. Daniel, que está en la mesa de sonido manejando los controles, que nos va a contar de sus aventuras en el mundo de la Tierra plana. Hola. Tenemos a Mario, que tiene una guía de detección de charlatanes. Sí, exacto. Vamos a tocar cómo identificar un charlatán. Y yo me llamo Daniel, voy a hablar también de charlatanes, pero en este caso un caso aplicado de charlatanes en televisión y predicción de terremotos y temas por el estilo. Así que bienvenidos y le doy inmediatamente la palabra a Daniel. Bueno, muchas gracias. La verdad yo quiero contarles un tema a nuestros amigos escuchas y muy probablemente la mayoría escépticos, de una aventura increíble que tuve en el mundo de la Tierra plana, que aunque muchos no lo crean, existen terraplanistas, no sé si se llaman los formales, pero muy activos en las redes sociales y armando grupos, todo, y discutiendo sus temas. Ahora, por cosas de la vida, no me pregunten por qué, pero alguien por ahí me agregó a un grupo que era de Facebook, que era cerrado, así que en el fondo yo nunca me hubiera enterado de este grupo si no fuera por ese amigo. Y durante mucho tiempo estuve recibiendo estas actualizaciones de Facebook con los comentarios, los posts de estos amigos en su grupo, que con el tiempo me estaban haciendo sangrar un poco los ojos. Y yo decía, pero qué terrible, o sea, ¿cómo pueden partir esas cosas? Y también vi muchas veces que pasó que gente que era muy inocente, mejor como llegaban, así que, ok, y les preguntaba a estos amigos, oye, pero ¿y qué pruebas tienen ustedes de que la Tierra es plana? Y así como, ya, pero díganme por qué. Eran eliminados muy rápidamente por los moderadores y los sacaban y todo el mundo se iba. Así, yo alcancé a estar 2 días. Por ejemplo. Oye, Daniel, insistamos en esto porque a lo mejor suena como un chiste, ¿eh? Pero es de verdad un grupo de gente que cree que la Tierra es plana, que cree que toda la evidencia en contra de eso es una conspiración para la dominación mundial de las mentes, y que se refuerzan unos a otros en un grupo Facebook, ¿no? Claro, no es simplemente una anécdota, es algo que existe tiene muchos seguidores, tiene muchos likes, tiene toda una serie de justificaciones. Y de hecho, yo diría que, o sea, en principio existe la famosa idea de que la ley de Poe, que cuando alguien hace una sátira de una idea extrema, con mucha vehemencia, con mucha convicción, es casi indistinguible la sátira de alguien que realmente está promoviendo esa idea. Entonces, inicialmente yo pensaba que a lo mejor era broma, hay gente que se metía al grupo para opinar, digamos, y todo así, no, pero ¿cómo pueden creer eso? Pero con el tiempo me fui dando cuenta que había gente de verdad comprometida con la idea. Claro. Y que se ofendían prácticamente si es que alguien los cuestiona. Entonces, ahí la idea fue decir, bueno, después de tanto tiempo de sangrarme y desangrarme leyendo esas cosas y viendo cómo a cada cuestionamiento lo sacaban, pero sí en tiempo récord, decidí, ya, sabes que ya no quiero seguir viendo estas cosas, pero quiero irme al menos con estilo. Entonces dije, ya, voy a hacer algunas preguntas acá, pero me van a echar, digamos. Eso ya tenía, era parte del plan, digamos. Así por lo menos decir, ya, no me fui solo, pero quiero que sea de alguna manera útil. ¿Y cómo lo hago útil? Porque yo sabía ya entonces, por la experiencia que había visto, que entrar a cuestionarlo directamente, ya, pero demuéstrame que la Tierra es plana, o cómo puedes creer eso, era un baneo en tiempo récord. Y decidí usar un approach distinto. De hecho, me decidí a usar el método socrático, la mayéutica. Y pasó que en algunos posts interesantes, con unos planteamientos donde los amigos terraplanistas planteaban un modelo que, entre paréntesis, la mayoría de las evidencias que presentan son de 3 tipos. O algún dibujo hecho en
Paint, así con unos gráficos y unas cosas medias sin escala, sin unidades de medida, sin ninguna cosa que uno pueda, entre comillas, llevar a un papel para lidiarlo de alguna manera, o capturas de videos de YouTube o videos de YouTube directamente. O sea, de hecho, cuando digo que videos de YouTube, inclusive es el mejor caso, porque muchas veces les voy a contar a dónde llevaba eso. Entonces, en uno de esos posts, varias veces, por ejemplo, publicaban el modelo Tierra plana, y como el post destacado en este grupo, tenían como una especie como de decálogo de todas las cosas que ellos creían. Una de ellas que justamente el Sol está girando, dado que la Tierra es plana es una especie de disco, en donde el Sol y la Luna están dando vueltas por sobre los trópicos, el trópico Capricornio se mueve un poquito para allá, un poquito para acá, pero es un Sol que está dando vueltas en círculo a una distancia que obviamente no es la que los científicos dicen, a 8 minutos y algo luz y a miles de kilómetros, sino a distancias entre algunos dicen desde 400 kilómetros de altura hasta unos 10.000, por decirle más o menos acotado. Lo cual es como, por favor, digamos. Entonces en algunos de estos posts yo usé la mayéutica y más que entonces decirle, ¿pero cómo puedes decir eso? Comencé a preguntarles muy inocentemente, decir, oye, pero ¿y cómo sabes tú eso? O muchas ideas, plantearles como, o cuestionarles un poco, pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicas que no veamos esto, no veamos este otro? Y un caballito de batalla que usé fue el hecho que si el Sol, usando los datos y los modelos que ellos planteaban, efectivamente estuviera a las alturas bajas, uno toma un par de datos reales de, por ejemplo, la inclinación del Sol en verano en Santiago, que estamos en hemisferio sur, digamos, alrededor de 40 grados, 30 y tantos grados, latitud sur. Y con esos cálculos yo llegaba a que el Sol estaba a una altura de como unos 6.000 y algo kilómetros, 6.100, algo así. Y eso significaba que ese día, por ejemplo, el día del solsticio de verano nuestro, el Sol tiene que ir dando la vuelta y termina, de acuerdo a esta Tierra plana, arriba en nuestra medianoche, arriba de Australia, y resulta que deberíamos ver el Sol. Y ahí comencé justamente a decirle, pero ¿por qué si este modelo es correcto y si la Tierra plana es correcta y todo es correcto, por qué rayos no vemos el Sol de noche? Y eso provocó una cantidad de cosas increíbles, como la gente invitaron a expertos, oye, llamen a no sé quién, y publicaban videos de YouTube, ideas ridículas a veces, pero muy en serio, pero ninguno obviamente fue capaz de dar respuesta. Y es impresionante, porque en el fondo, a la larga, muchos de ellos, cuando un par de otras personas preguntaron qué les hacía creer, podemos decir que habían dos tipos de personas. Mucha gente que no tiene mucha formación científica y que desconfía extremadamente de la ciencia, por lo tanto caen en la idea de que toda la ciencia es una conspiración. Entonces cuando ellos dicen, no, miren, en realidad la NASA es una conspiración, toda una conspiración y la Tierra es realmente plana, es como, oh, yo siempre lo supe. O bien los que en realidad pueden usar más o menos la ciencia como evidencia cuando les conviene, pero que en realidad lo hacían por temas religiosos. Inclusive alguno de los moradores directamente dijo, es que si la Tierra fuera una esfera y el Sol está lejos, todo, entonces la vida no tiene sentido, mientras que si es plana todo, Dios fabuloso. Así que ese es más o menos el tipo de razonamiento que usan estos amigos. Es increíble. Es impresionante que exista grupos de gente que se tomen en serio esto, ¿no? Porque que realmente no es simplemente un chiste con el que divertirse internamente. Yo fui siguiendo las respuestas que le daban a Daniela. Yo estoy en el mismo grupo de infiltrados, claro. Y yo no quise participar, pero iba viendo cómo venían las respuestas. Y efectivamente hay algunos que son como los más versados en las explicaciones de la Tierra plana dentro del grupo, que llegan hablando con mucha autoridad, pero la mayor parte de la gente desconfía del hecho de plantear una pregunta, desconfía del hecho de pensar que uno puede obtener alguna información acerca del mundo real simplemente por observándolo y haciendo algunos razonamientos. Donde claramente la única respuesta posible es leerlo en un libro añejo, ¿no? Ese es un poco. Oye, Daniel, pero tú hiciste un comentario que dijiste que la mayoría de las personas no tenían conocimiento científico, pero esa es la realidad, digamos, la realidad no solamente de Chile, sino del mundo. Muy poca la gente, digamos, en general, digamos, que tiene algo de formación científica, digamos, de una forma seria, digamos. No, y efectivamente eso no solo es real, sino que, por ejemplo, el problema es que estas personas, que a veces le dan crédito a lo que decían, se confían justamente en la autoridad, en la certeza que daban los entendidos de la Tierra plana, pero no tenían cómo tampoco evaluar que sí, que lo que están diciendo no era verdad, ni siquiera intentaban como cuestionárselo. Eso es lo más divertido. Sencillamente les resonaba a ellos y lo daban por cierto. Y es más, inclusive, por ejemplo, hay una actitud respecto de la evidencia que es sorprendente. Por ejemplo, muchas veces cuando yo les empezaba a hacer preguntas, ¿pero por qué? ¿Pero esto no tiene mucho sentido? ¿Debiéramos ver esto y no lo vemos? Entonces, ¿por qué si la Tierra de verdad es plana? Las respuestas típicamente eran videos y videos de YouTube. Y eso era cuando eran buenas respuestas, porque muchas veces lo que me colocaban era una captura de una foto
de un video de YouTube, que obviamente no te dice mucho. Pero, por ejemplo, típico que ellos colocaban muchas fotos del horizonte, o que, por supuesto, todas las fotos de la NASA que la NASA publica donde la Tierra se ve curva desde la altura, son todos fakes hechos, digamos, a propósito en Photoshop. Eso te quería comentar, si me dejas interrumpirte un segundo, que yo creo que una de las cosas que encuentro fascinantes sobre los argumentos estos de lo de la Tierra plana, ¿no? Es que hay una suerte de progresión. Para todas las... tiene toda una parte ahí como de preguntas frecuentes, ¿eh? Y para todos aquellos argumentos que tratan de rebatir la Tierra plana como más sencillos, tienen varias respuestas que son, no sé si hablar de buenas, pero son al menos ingeniosas, ¿eh? Y es interesante constatar como la última línea de defensa ya es la teoría conspirativa, cuando ya no hay manera de contestar con una respuesta ingeniosa el por qué el Sol no se ve de tal o cual manera, las estaciones, lo que sea. Ahí, cuando le habláis de los satélites, ahí te dicen, no, eso es una conspiración mundial. Ahí se acaba la discusión y a nosotros nos parece esto ridículo porque el tema es muy absurdo. Pero este mismo modelo se aplica a otros temas también. Entonces este es un buen laboratorio, un ejemplo de algo que nos pasa con otros temas también. Y como último ejemplo que les puedo dar, digamos, es que me impresionó mucho que muchas veces cuando ellos publicaban su evidencia, como para explicarme a mí que por qué en realidad lo que estaba preguntando yo estaba mal, digamos, esto es efectivamente correcto, y ponían, por ejemplo, fotos de YouTube, yo rápidamente, a veces aparecía en la misma foto, aparecía el título del video, buscaba en YouTube, encontraba el video, y por ejemplo era típico que decían, jaja, aquí se ve claramente que la Tierra se ve plana, el horizonte. Claro, pero resulta que las cámaras que están a veces en estos globos que la gente manda al espacio son cámaras GoPro, todo con lente de ojo pescado, porque si tú mandas un globo y inviertes en eso para mandar al espacio, tú quieres que tome la escena más grande posible, no una cosa chiquitita. Y esas lentes efectivamente tienen mucha distorsión. Entonces todas las fotos que efectivamente a veces mostraban la tierra redonda, decían, no, eso es culpa del lente, es culpa del lente. Pero ellos mismos usaban videos donde si tú veías el video, 10 segundos después se veía curva. ¿Te fijas? Entonces no niegan la evidencia, o sea, solamente cuando les conviene, y es impresionante. O sea, el desapego de la evidencia que cuestione lo que ellos creen, al final era negada, o siempre se recurría al, pero ¿y este otro video? Y al final entonces es una progresión de nunca acabar, es impresionante. Sí, ese argumento es súper frecuente en esta página, eso de mostrar una foto, un video, lo que sea, de un horizonte plano y preguntar dónde está la curvatura. Y yo mandé como chiste en un grupo interno una foto del horizonte también tomada de un barco, entonces tenía un horizonte muy amplio, donde efectivamente se veía plano, pero yo no contaba que estaba en el mismo grupo que el obsesivo de Daniel, que tomó esta imagen y la analizó con un programa que es capaz de hacer un zoom hacia afuera progresivo de la foto y proyectar la curvatura que tiene el horizonte. Una diferencia, digamos. Y resulta que el horizonte era cóncavo. O sea, en realidad no estamos en una tierra plana, estamos en una tierra hueca y estamos al interior de esta tierra hueca. Claro, y hay un problema con el lente. Hay un problema con el lente, por supuesto. Claro. Estupendo, genial, gracias Daniel. Bueno, y espero, entre paréntesis, yo me hubiera encantado haber seguido disfrutando de la experiencia, pero finalmente, como las 3 semanas, que fue mucho más que lo que yo nunca pensé que me iban a aguantar, me banearon. Así que, pero les digo, a los que quieran, es un grupo cerrado, pero a veces cuando tengan la oportunidad, intenten cuestionarlo y la mayéutica funciona, por lo menos para que no lo expulsen de inmediato. Bien por la resistencia, Daniela. Sí, bien, buen ejercicio. Yo sigo de espía de bajo perfil ahí, yo los tengo al tanto. Mira. Está bien. Super. Roberto, tú nos querías contar de un tema. Sí, pues yo les iba a hablar del razonamiento motivado como tema general y que conecta muy bien con lo que estaba hablando Daniela, porque las preguntas que conducen a este tema del razonamiento motivado, que ya lo vamos a definir, es ¿por qué es tan difícil hacer cambiando de opinión a alguien? O cambiar uno mismo opinión a veces, sobre ciertos temas especialmente, y aún ante la presencia de información o de pruebas o de evidencias que demuestran errónea una posición, ¿ya? Y esto pasa en una variedad de temas, una variedad de situaciones. Le pasó a Daniel con algunos de los personajes de la Tierra plana. Incluso está descrito un sesgo cognitivo que le llaman el backfire effect, el efecto de tiro por la culata, que consiste en lo siguiente: no solamente en una discusión, cuando yo doy evidencias o hechos que desconfirman la idea de mi interlocutor, ocurre que el otro las obvia o no las considera, o esto no modifica su posición, sino que en ese proceso muchas veces ese mismo tipo de información puede hacer que la posición del otro se vea reafirmada, se vea intensificada. Ese es el efecto de tiro por la culata. Es decir, mi estrategia para tratar de que mi interlocutor cambie de opinión termina reforzando. Termina resultando contraproducente, termina siendo lo contrario. Y entonces parecía ser que una vez que estamos convencidos de una idea determinada, los razonamientos ya no la sustentan más, o tal vez yo la asumí a priori por otros motivos, pero que no son tan racionales,
pero el hecho concreto es que una vez que ya estoy convencido, los razonamientos no son los que la sustentan, no son razonamientos los que me van a sacar de ahí, sino que meramente empleamos nuestro aparataje racional para defender nuestra posición. Y ese es el razonamiento motivado. Entonces, si no es la razón lo que sustenta este tipo de ideas, este tipo de convicciones que provocan que nos aferremos tenazmente a ciertas ideas, ¿qué es lo que es? Pregunta para el equipo. Son racionalizaciones ex post, ¿no? De las ideas, que es un fenómeno súper común, de una convicción que uno tiene sin saber muy bien por qué, y cuando uno trata de explicar esa convicción, uno inventa razones después de que la conclusión ya está adoptada. Pues y eso no pasa a todo el mundo. Y originalmente, ¿qué es lo que provoca ese tenaz aferramiento a ciertas ideas? Ya que no son razones. Es una cuestión que generalmente esto se convierte en un tema ideológico, en donde tú tienes que reforzar tu ideología. Generalmente las personas pensamos de que las creencias son parte esencial de nuestra personalidad y generalmente exigimos de que nuestras creencias sean respetadas, por irracionales que sean. Vaya hoy, es la emoción, o cierto tipo de emociones, particularmente emociones negativas, que tienen que ver con temor. Y por ahí va la cosa. De hecho, se puede definir el razonamiento motivado como un proceso de toma de decisiones basado en emociones y que ha estudiado por la ciencia cognitiva y la psicología social. Es interesante constatar acá que una vez que tienes una convicción de esta que estábamos hablando recién, la inteligencia no te saca del error. Simplemente mejora la defensa de la idea. El tipo es más inteligente. Claro. Y lo que ocurre es que ese sujeto, como podría haber pasado con algunos de los capitanes ahí del terraplanismo, es más sofisticado en cuadrar el círculo. ¿Explicación de psicología evolutiva para esto? Finalmente no necesitamos tener razón. Para allá voy. Excelente. Tiene una relación también esto con los sesgos de confirmación, que es parte de este proceso de mantener una convicción. Vale decir, confirmación consiste en que la información que me llega que confirma la idea que yo tengo a priori o preestablecida, yo la acepto, yo lo adopto y fortalece mi noción. En cambio, aquella idea que no la confirma o que es derechamente desconfirmatoria, la obvio, la olvido, la dejo de lado, la niego. Entonces, respecto a lo que estabas diciendo, Daniel, aparentemente lo que pasa acá es que sobre ciertos tópicos, porque esto no es para cualquier tipo de tema, si estamos discutiendo si acaso Einstein fue uno de los más importantes científicos de antigüedad y alguien me dice, no, Roberto, tú estás equivocado porque hay otros que son más importantes, lo más probable es que yo no me caliente mucho la cabeza con ese tipo de temas y hay un sinnúmero de otros que son más superficiales o menos relevantes y que no van a hacer que yo haga esta defensa cerrada en la cual me pongo mucho más irracional. Es sobre cierto tipo de temas en los cuales depositamos parte de nuestra identidad, lo hacemos propio, que es un poco lo que estaba diciendo Mario. Y luego, entonces, el ataque a estas ideas lo vivimos como un ataque personal. Entonces ahí hay dos... Claro, lo que pasa es que se suele confundir la creencia con algo así como la esencia y la dignidad de la persona y que esa creencia es inmutable. Y eso lo único que dice de la persona es que rehace a pensar sobre sus propias creencias. Yo también diría que pasa otro tema, que por ejemplo las personas muchas veces creen algo por todo tipo de razones, que puede ser buenas razones o malas razones, y a la medida que van creciendo y viendo casos que podrían confirmar o validar su idea, la aceptan a ciega y lo ofrecen como gran evidencia. Pero me pasó muchas veces en debate, ahí mismo en Tierra Plana o en otros casos, que cuando, por ejemplo, al final les ponía un poco en jaque y ya no hayan que decir, y les preguntaba, oye, pero en última instancia, supongamos que yo te demuestro que efectivamente, o yo demuestro que esta idea no es así, ¿tú dejarías de creer en la Tierra plana? ¿O tú dejarías creer en tal o cual cosa? Y muchas veces la respuesta es no. O sea, en el fondo, muchas veces las cosas que ellos ofrecen como gran evidencia, en última instancia, no es lo que realmente los motiva a creerlo, sino que en realidad lo están usando para justificar que ellos creen eso como que fuera una buena idea. Y por lo tanto, muchas veces, cuando se les cae la idea, van a la otra, van al siguiente video de YouTube o al siguiente, yo una vez escuché o lo que sea. Pero entonces es como una especie como de cadena de ¿cómo se llama? No de dados, de dominó, digamos, que puedes votar a uno, pero siempre tiene otro para los lados. Y ninguno de esos dominó justifica finalmente lo que ellos creen. Claro. La gracia del grupo de Tierra Plana, si podemos hacer una vuelta atrás rápida, es que son un ejemplo extremo de cómo funciona un montón de mecanismos de pensamiento que tiene todo el mundo. Pero en este caso es tan extremo que es fácil darse cuenta de las fallas lógicas, de las fallas de razonamiento que hay detrás.
Pero lo que tú estás contando, Roberto, parece que fuera una cosa extendida a todo el mundo, no solo de alguna gente que tiene alguna dificultad para hacer la conexión lógica. Para terminar de explicar esto en la medida que podemos, estas son cosas que no se entienden 100%, y un par de datos que les quiero dar, de por qué pasa que con ciertos temas de algún modo como que los incorporamos y los hacemos una parte tan central en nuestra identidad. En primer lugar, una evidencia, Sam Harris, que a lo mejor ustedes lo conocen, que es un escritor, originalmente creo que licenciado en filosofía, pero que tiene un doctorado en neurociencia, o está haciéndolo, y que forma parte de este grupo de los nuevos ateos, junto con Dawkins, Hitchens, Dennett, qué sé yo. Hizo un estudio que se publicó el año pasado con otro investigador en psicología cognitiva que se llama de apellido Kaplan, en resonancia magnética funcional, en el cual metieron era un grupo de demócratas convencidos, un grupo partisano, político, y que trataron los desafiaron, que lo habían tratado, desafiaron algunas de sus creencias partisanas, bajo el razonador. Les dieron, por supuesto, primero algunas ideas que ellos compartían, les dieron algunas otras ideas controles de temas irrelevantes, y les dieron estas otras ideas que desafiaban creencias que ellos tenían, ¿ya? Y justamente lo que vieron es que cuando les presentaban ese tipo de información, las áreas que se encendían del cerebro tenían que ir en parte con áreas que se ha visto que se encienden cuando la persona piensa sobre sí misma, y eso lo relacionan con identidad, y con la amígdala, que la amígdala es un área del cerebro que se activa cuando estamos ante el peligro o cuando estamos ante una amenaza. Entonces, lo que ellos deducen de esto, que es un poco lo que hablábamos antes también, es que se entiende que se ve una diferencia entre cómo responde ese cerebro ante este tipo de ideas que desafían creencias de las cuales los sujetos estaban muy convencidos y que parecían interpretar como amenaza a sí mismo. Entonces, que parece que confundimos desafíos ideológicos, como estábamos hablando antes, con insultos o amenazas a nuestra persona. Ahora, eso constata en parte, en la medida que puede, como biológicamente lo que hablábamos antes, pero no nos explica por qué. Y ese es el segundo dato que les quería dar, que es el más entretenido. Claro, esto es como que es el sistema emocional, ¿no es cierto? El sistema límbico. Entonces es como que parece que se radica ahí esto. Absolutamente. Claro. Entonces, lo más lamentable es que las creencias normalmente son productos de casualidades. O sea, uno nunca sabe por qué cree lo que cree. Generalmente le llega algo así como un meme que llega, y se le aloja en su cerebro y ahí queda... Permíteme continuar. Lo que te quería leer es lo que llaman, ¿ya?, la teoría de la cognición cultural. No sé si es teoría o es hipótesis, no entremos en eso, por favor. Las discusiones epistemológicas dejémoslas para las reuniones simpatizantes los martes, por favor. Pero le llaman teoría de la cognición cultural, y en 2 líneas lo que dice es que orientamos nuestras opiniones, o tendemos a orientar nuestras opiniones para coincidir con la de grupos con los cuales nos identificamos. Claro. Y esto fortalece la aceptación de dicho grupo hacia nosotros, tiene mucho sentido si lo piensan, y contribuye con la solidaridad intragrupo. Y los seres humanos somos animales sociales. Dependemos de nuestro grupo para la supervivencia. Entonces, no es extraño pensar que a modo de programas evolutivos tendamos a asumir como propias ideas que entendemos que defiende o que identifican a determinado grupo, y que de pronto eso forme parte importante de nuestra identidad también. Porque si de pronto surge una idea que confronta ese tipo de nociones o ese tipo de ideas, y que yo podría terminar adoptándolas, resulta que entonces, que esto es todo inconsciente, a lo mejor el grupo me va a rechazar. Claro. Ahí es donde se amenaza mi identidad como parte del grupo, pero que eventualmente es también mi identidad personal. Y el cerebro tiene que defenderse. Porque además, en términos evolutivos, es mucho más importante la pertenencia a un grupo que te defiende, que te apoya, que el tener razón, ¿no? O el encuentro con la verdad, digamos. Es más importante la creencia que descubrir lo verdadero, ¿no? O sea, el que tanto se ajusta a la realidad, las cosas que yo creo, tiene una cierta importancia en términos de supervivencia, pero que se ajuste 100% no es necesario. Basta con que tenga una cierta relación con la realidad, y el resto es mucho más importante, tener esta pertenencia de grupo. Claro. Bueno, esto es especialmente notorio en ideas que tienen que ver con valores morales, con valoraciones morales. Por supuesto que no todas las ideas sobre las cuales hay convicciones intensas son directamente relacionadas con valores morales. La Tierra plana, la Tierra redonda es moralmente neutra, ¿no es cierto? Pero en particular con los valores morales
suele ocurrir esto, pasa también con la idea en política, que tiene mucho que ver con los valores, ¿no es cierto? El Jonathan Haidt, que es un pensador, un psicólogo académico de la Universidad de Pensilvania, que estuvo hace poco en Chile, invitado por un grupo político, habla respecto de temas de la psicología, de la moralidad. Tiene una charla TED re entretenida para que nuestros radioescuchas, si quieren la busquen, una TED Talk, ¿sí? Y él dice, respecto a las valoraciones morales, 2 cosas. Uno, la intuición es primero y el razonamiento es después. Una vez que la persona ha hecho el juicio moral, los razonamientos se usan meramente para defender nuestra posición. Y lo segundo que dice es que el interés personal y la preocupación por el propio prestigio influyen mucho en el razonamiento moral, aunque la gente no lo reconozca. ¿Ah? Y eso yo creo que es extrapolable a otros temas. Fíjate que lo que hablaba Daniel, de que había un subgrupo dentro de las tierra plana que eran religiosos, a mí me dice cosas. Es posible que haya una especie como de link o de conexión entre ciertas ideas que tienen valoraciones morales, que pueden ser de ontología religiosa, y otras ideas que parecen moralmente neutras, ¿ah? Que puede ser lo que está pasando en la tierra plana. Últimos datos para terminar. ¿Qué hacer con esto? Aparentemente, cuando una persona se siente mejor sobre sí misma y tiene mayor seguridad sobre su valor personal, es más abierta a escuchar información desconfirmatoria. Hay que entrar por el lado de la emoción. Lo último que quería decir es que escuchen el TED Talk también de Julia Galef, que habla de la mentalidad de explorador y la mentalidad de guerrero, o la mentalidad de soldado, que son metáforas de mentalidades o de sistemas de pensamiento que, por un lado, nos hacen cerrarnos sobre ciertas ideas y por otro lado nos hacen abrirnos más a la experiencia y aceptar mejor la información desconfirmatoria. Y se entra por el lado de la emoción, de cómo mantengo yo mi seguridad en mí mismo y mi valor disociando opinión de identidad. Eso es lo que les quería contar. Sí, es bien interesante lo que planteaste tú, Roberto. El tema es que, la verdad, lamentablemente nuestros órganos cognitivos siempre están preparados para reforzar nuestras propias creencias, muchas veces, aunque sean muy ridículas, ¿eh? O sea, lamentablemente solo escuchamos lo que queremos escuchar. Pero la gracia es que eso no es una fatalidad, ¿no? Uno puede aprender a razonar fuera de estas cosas. Uno siempre va a tener la tendencia, pero en el momento en que uno logra identificar este tipo de razonamientos motivados, uno puede darse cuenta en qué momento puede uno cayendo uno mismo en este tipo de cosas. No quiere decir que uno lo pueda evitar totalmente, pero el ser consciente de que existe ya... Exactamente. Primero siempre hay que mirarse para adentro. Eso de todas maneras, una lección clave. Y una cuestión bien útil es poner a prueba nuestras propias creencias. Decir, a ver, ¿por qué creo en tal cosa y qué fundamento realmente tengo? Porque, como decía, generalmente las creencias son cuestiones meramente aleatorias, digamos, ¿eh? No hay razones racionales, por así decirlo, para creer en muchas cosas, ¿eh? Y una cosa que yo creo que es importante, a pesar que nosotros somos miembros de la Asociación Escéptica, hay que reconocer que más de una vez también hemos pisado el palito y inclusive hemos publicado información en Facebook, todo, que hay una avalancha de cosas que estamos comentando, en que inclusive visitantes nuestros nos han clavado, digamos, porque nos dicen, oye, pero si esto era una noticia falsa, o la cosa es otra cosa, porque ellos fueron o ya habían verificado o habían escuchado de que esto no era cierto, o fueron a investigar un poco más, pero nosotros lo publicamos a la primera. De repente nos resonó a nosotros mismos como, oh, esto es muy bueno, lo publicamos y, oh, no era cierto. Entonces no es que los escépticos estemos inmunes a ese tipo de razonamiento. No, claro, esa es la gracia, ¿no? Que se trata de una búsqueda permanente, ¿no? No se trata de tener unas convicciones bien formadas desde el inicio y quedarnos con esas, sino que ojalá estar siempre interrogando la realidad. Claro, y es una carrera que ya nos lleva algo así como 200.000 años. Bien, siguiente tema. Siguiente tema, me hago cargo yo. Todo esto a propósito del terremoto de Chiloé, del pasado 25 de diciembre. Terremoto o temblor, la verdad es que parece que no hubiera tenido tantos efectos como para ser realmente un evento histórico, que es finalmente lo que se llama un terremoto. Fue un temblor fuertecito, que tuvo relativamente pocos daños, pero tuvo mucho impacto en la comunicación, porque es una época del año donde hay pocas noticias, y donde además coincidió con una predicción que había hecho un adivino, un mentalista, qué sé yo, brasileño, Carlinhos. Este Carlinhos había predicho un accidente de un equipo de fútbol, que fue una noticia que yo me perdí, yo no supe muy bien, yo me vine a enterar... Chapecoense se llama. Chapecoense, ¿no? Yeah. ¿No? Él había
predicho de alguna manera esto, que se cayó el avión y se murió el equipo completo, entonces fue un cierto impacto. Pero habría que puntualizar que el amigo dijo que veía que un equipo completo de fútbol, posiblemente en Brasil o algún lado, moría completo en un avión. Lo cual es interesante porque no puso ni fecha límite, ni qué equipo, ni nada. Entonces pueden pasar 5 años y se cae un avión, que tarde o temprano se cae y pasa de vez en cuando. Y igual iba a tener razón. Entonces, ¿cuándo tú dices que eso no era cierto? Sí, no, está bien. Yo encuentro que hay algunas predicciones que son más impresionantes que otras y yo personalmente no creo que existan realmente los poderes predictivos, pero hay algunas que la achuntan bastante mejor y tienen mucho más efecto en la gente que lo escucha, ¿no? Independiente del grado de veracidad que uno le otorgue. Yo prefiero no meterme en eso ahora porque es un tema harto más complicado, pero lo que sí es que después de que tuvo esa notoriedad, él hizo una declaración en televisión donde él veía un terremoto en el sur de Chile, ¿no? Era muy claro que era en el sur de Chile y mencionaba esto de un lugar con iglesia y qué sé yo. Y cuando yo lo escuché, yo me imaginé Chiloé inmediatamente. Después uno puede buscar racionalizaciones, pero un lugar en el sur de Chile con iglesia, donde las iglesias son un elemento importante, digamos, Chiloé. Y efectivamente al poco tiempo hubo este temblor intenso en Chiloé. Entonces, la cobertura de las noticias de este terremoto fue muy cargado a las visualizaciones de estos videntes. A mí me invitaron a un programa de televisión, un matinal, me avergüenza un poco decirlo, donde la programación, digamos, el tema que se trata en el momento está dictado por la sintonía. Y la sintonía empezó a marcar muy buenos ratings cuando estaban hablando de mentalistas. Y de horóscopos y otras cosas por el estilo. Entonces yo estaba en el set mientras todo esto pasaba, esperando que alguna vez me preguntaran a mí. Eventualmente llegó mi turno, me hicieron hablar 5 minutos, me sacaron rapidito, muchas gracias, hasta luego. Seguramente porque el rating empezó a decaer. Guatear el tiro, ¿eh? Claro. Pero lo divertido de esto es que cuando estaban hablando del tema del mentalista y las predicciones que había hecho, todo lo demás, a mí me hacían señas y me decían: tú no te preocupes, a ti no te vamos a preguntar de esto, tú hablas de lo tuyo, que era una especie de disociación de personalidad de la televisión, digamos, ¿no? Donde toman en serio una cosa y toman en serio exactamente la opuesta, sin hacer ningún intento de confrontarlo. Yo no digo que transformar el set en un ring de boxeo, no. pero tener alguna confrontación, digamos. Claro. ¿Qué cosa podemos rescatar de esto? Sí, pero tampoco el objetivo del programa confrontar ideas. El objetivo es ganar dinero y tener la máxima, maximizar los televidentes, digamos, ¿no? Exactamente. Eso, o sea, cuando le dicen a Daniel, tú no te preocupes, no te vamos a preguntar de eso, yo la lectura que hago es: por favor, Daniel, no hables de eso. No vamos a hablar de eso, ¿me entiendes? Claro. ¿Ah? Tú no te vas a referir al respecto. No, pero es que nosotros estamos suponiendo que el objetivo del canal es otro. Y no, el objetivo del canal es llegar al máximo de gente posible y ya. No, ningún otro. Claro, uno esperaría que no, que hubiera otra consideración, que hubiera una consideración un poco más moralista. Lo que pasa es que la televisión acá en Chile surge en el tiempo de Alisandri, y Alisandri era de la idea de que la televisión tenía que ser educativa, que tenía que educar al pueblo. Entonces, en principio, por eso pues, surge la televisión solamente con las universidades. Claramente no fue negocio. Sí, no, definitivamente. La misión de educar de la televisión, yo creo que todavía, que de pronto aparece mencionada, yo creo que como declaración de buenas intenciones, en alguna parte de figurar, en algún código de ética, alguna relevancia tiene. Pues, si lo que pasa es que tratar hay que hablar, hay que decir estas cosas y hay que tratar de defenderlas. Bueno, una de las razones por la que yo tuve que esperar tanto tiempo en el set era porque estaban tratando de contactar telefónicamente a este vidente, a Carlinhos, ¿no? en Brasil. Y no lo podían contactar porque estaba hablando en el canal del lado, estaba hablando en Televisión Nacional. El mismo matinal, que ya lo habían contactado, entonces estaba ocupado. Y en ese programa de Televisión Nacional, Carlinhos, en vez de subirse al carro de la victoria y decir, ven, yo lo dije, soy el mejor, él dijo, no era este, es otro que viene y que va a tener 1 millón de muertos. Entre medio millón y 1 millón. Sí. Y la traductora dijo 1,5 millones. ¿No? Entonces, como para sumarle un poco a la... y por supuesto causó revuelo, hubo muchos reclamos al Consejo Nacional de Televisión por tener este personaje diciendo que se va a morir el 3% de la población de Chile de un viaje en un evento a todas luces catastrófico, porque el más catastrófico que tenemos en los últimos años produjo 3.000 muertos, ¿no? Pero está sembrando el pánico. Es una siembra de pánico. Sí. Entonces, hubo más de 100 reclamos al Consejo Nacional de Televisión, que finalmente terminó en nada. El Consejo dijo, esto a mí no me incumbe, la programación de los canales es libre, etc.
Pero parece que tuvo que salir, y esto digo parece porque no he visto la nota original, solo he visto el comentario acerca de el director de Televisión Nacional desentendiéndose y diciendo que esto no es nuestra línea editorial, esto es responsabilidad de la persona que emite las opiniones y todo lo demás. Que por supuesto las cosas específicas que haya dicho Carliños no son responsabilidad de Televisión Nacional, pero es una tomadura de pelo decir que el haber contactado al vidente como parte de la cobertura noticiosa del terremoto que acaba de ocurrir no es parte de la línea editorial de TVN, digamos, eso es una decisión que tomaron conscientemente. Un periodista de La Tercera decidió tomar este tema y publicó el sábado pasado, el sábado 14, en el suplemento Tendencia, un artículo que se llama Chile, país de videntes, y que nos contactó a la Asociación Escéptica para que diéramos alguna visión, ¿no? Mandó 3 preguntas muy breves como para incrustarla dentro de este artículo. Como muchas veces sucede, el artículo finalmente tiene una mención muy breve y que ni siquiera es lo más relevante de las cosas que nosotros dijimos, y le da una cobertura muy importante a los videntes, ¿no? Irónicamente hace justamente lo que nosotros suponíamos que iba a tratar de contrastar. Claro. Entonces, bueno, salieron un par de frases ahí, pero creo que dejó fuera algunas bien importantes, ¿eh? Entonces yo tengo aquí las respuestas originales que le mandamos a este periodista, que les quiero leer, ¿no? Una de las preguntas que decía ¿es Chile un país que cree demasiado en misticismo y es eso malo? Misticismo me imagino que está metiendo en una palabra todo este saco de adivinaciones, magos, videntes, etc. Y esoterismo, etc. Místico, claro. Cuántico, esotérico, ¿no? Entonces, cree demasiado en misticismo. ¿Cuánto es demasiado? Para mí, el que crea un poco ya es demasiado, ¿no? Pero bueno, es eso malo. El problema del misticismo, para mi gusto, es que hace perder el gusto por la verdad, ¿no? Este compromiso por la verdad. Pues finalmente, explicaciones místicas uno puede inventar cualquiera. Yo puedo inventar una ahora mismo y si tiene suficiente resonancia emocional en la gente va a ser adoptada independiente de qué grado de conexión tenga esto con la realidad. Y la televisión definitivamente explota mucho eso. Porque ninguna postura mística está basada realmente en parámetros objetivos. Se basan simplemente en el grado de llegada emocional en el público, en un público que además está predispuesto a aceptar este tipo de explicaciones. El carisma de que la promulga. Exacto. Entonces, pero para ciertas cosas prácticas, si bien la mayor parte de las veces las explicaciones místicas son parte de la poesía y del folclore, claro, y son relativamente inofensivas, ¿no? En algunos casos no es así, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de prevención de desastres naturales. Entonces, dice, durante siglos la humanidad ha realizado danzas y sacrificios rituales para que los espíritus aseguren las lluvias y las buenas cosechas, pero ahora sabemos que esos ritos, por más que apacigüen la ansiedad de la gente que los practica, no tienen ningún efecto sobre la meteorología. Es preferible dedicar esas energías a construir tranques, pozos y canales. Eso es más o menos lo que yo diría como moraleja, digamos. Muy bien, crean lo que quieran, pero cuidado que necesitamos todavía interrogar la realidad de la manera más precisa posible cuando tenemos que tomar decisiones acerca de ella. También nos pregunta, ¿qué opinan de que haya un boom de místicos en la televisión? La respuesta correcta me parece un desastre, justamente por lo que acabo de explicar antes. Pero además porque demuestra que la televisión tiene en muy poca consideración la educación y la verdad de lo que está presentando, y simplemente se guía por la sintonía, ¿no? Dice, estos temas de adivinos y de percepciones extrañas y todo, yo creo que son temas que efectivamente caben en la tele, que pueden ser tratados, pero cuando uno los trata de investigar, cuando uno trata de saber qué es lo que hay de verdad detrás de ellos, mi convicción a priori es que nada, pero no importa, vale la pena investigarlo de todas maneras. Yo creo que lo grave, fíjate, recién estábamos hablando como esta misión de educar de la televisión y que debería tener importancia. No solamente que con este tipo de contenidos eso se esté previniendo y que no se haga como se debería, sino que el efecto al contrario, se está desinformando, se está mal educando. Eso es lo que yo encuentro que es más grave. Pareciera que pudiera haber un daño causado ahí por el afán de buscar una sintonía fácil, ¿no? Estos temas místicos son utilizados como canto de sirena, ¿no?
son como señuelo de sintonía, más que realmente una programación de realidad. Pero mi pregunta será, porque yo no sé esta predicción de Carliño, cuál es el efecto que tuvo en la población. Yo creo que evidentemente hay personas que lo creen y cuánto se llama, y van a justificar, digamos, lo que ellos piensan desde ese punto de vista. Pero yo creo que pasó alegremente para mí. La población tampoco tomó muy en cuenta la predicción, felizmente, digamos. Sí, es algo complicado porque justamente él había ganado este estatus de credibilidad gracias a dos aparentes aciertos. Entonces, decir de repente que esto no es nada, ahora viene 500.000 de muertos, yo creo que en un montón de gente causa ansiedad. En otro montón de gente yo creo que lo transforma en risible inmediatamente, y eso es bueno. Pero yo creo que hay un daño ahí que no es muy fácil calcular. Indudable, claro. Eso, tú, Mario, que eres un experto sí, en charlatanes, ¿nos puedes contar un poco más? Bueno, yo lo que quería hablar era cómo podemos, cuándo estamos en presencia de un charlatán. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer o decir, digamos, que generalmente utilizan ciertas palabras, ¿no es cierto? Ciertas palabras claves, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tocar 4 palabras solamente, ¿eh? Y las palabras son energía, que es muy usada. Sabemos que energía desde el punto de vista de la física es la capacidad de hacer trabajo, ¿no es cierto? Y también se usa mucho en matemática cuando hacemos optimización y cosas por el estilo. Pero es un término utilizado en el misticismo cualquier cantidad. Otra palabra interesante, digamos, de ver es la palabra armonización, ¿ya? Cuando generalmente estás desarmonizado, ¿no es cierto? Una palabra clave en los charlatanes. Entre paréntesis, hay una definición ahí, cuando alguien es charlatán o cuando es otra cosa, ¿no? Se habla de charlatán cuando un tipo, por ejemplo, tiene un título médico, por ejemplo, ¿no es cierto? Un médico, y el tipo te hace homeopatía, por ejemplo. Ahí no está haciendo medicina, sino que está haciendo charlatanería, ¿eh? Porque el tipo sabe que tiene conocimiento, ¿no es cierto? U otra cosa. A mí no me queda tan claro cuál es la definición de charlatán, pero esto es, sí sabemos cuando estamos en presencia de uno, ¿eh? Y por eso por lo menos en la Edge, y de hecho nosotros tenemos en la página una lista de los charlatanes chilenos, y nosotros tomamos la definición de la RAE, o una de las acepciones, que charlatán es alguien que habla mucho y sin sustancia. Y en general la interpretación que le damos es todos aquellos que dicen que tienen algún poder o lo que sea, místico de cualquier tipo, que en realidad a la hora de los que hubo, digamos, de demostrarlo, nunca lo demuestran, nunca pueden pasar una prueba donde digan, sí, mira, yo de verdad levito, yo de verdad divino. Entonces habla bastante de sus poderes, nunca los demuestra, no tiene sustancia para respaldar sus dichos. Esa es la definición de trabajo de charlatán que por lo menos usamos en la hecha. Ahora, lo que está haciendo Mario es un ejercicio re interesante, porque en el fondo a veces uno está frente a alguien y no sabe a priori si es un charlatán o no. ¿Cuáles podrían ser señales de alerta? Claro, señales de alerta. Si te habla de energía, ojo con eso. Claro. Por ejemplo. Hablando de energía, porque, digamos, como decía, es una palabra que se usa. En general, el Lego, digamos, usa muchas palabras que vienen de, por ejemplo, una palabra muy utilizada también es la palabra metafísica, que es una rama de la filosofía, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre la gente interpreta otras cosas con respecto a la palabra metafísica. Otra palabra también mal utilizada es la palabra teoría, ¿eh? Alguien la otra vez me mencionó, oye, pero si esto de los terremotos, esto de las placas es solamente una teoría, por favor. Claro, ahí hay un cuestionamiento, digamos, que qué es lo que es una teoría científica y qué es lo que usa la gente en forma del Lego, que cuando plantea la palabra teoría, son cosas diferentes. Bueno, siguiendo con estas palabritas que usan normalmente los cuantos se llaman los charlatanes, aparte de la palabra energía, armonización, está la palabra natural, ¿eh? Esa es muy usada. ¿Qué es lo que, ya empieza ahí, qué es lo que es natural y qué es lo no natural? Entonces, o la palabra esta de los químicos, ¿eh? Que tiene químico, como si una manzana no tuviera químico, es muy cómico, ¿eh? La vida es química, digamos, ¿no? Está basada en esto. Entonces, la palabra natural, todo lo que se supone natural se supone bueno, ¿no? Entonces, imagínate. La falacia naturalista. Claro, la falacia. Imagínate tú, una manzana, ¿es natural o no? Claro, ahí estamos. La manzana fue no sé, lo hizo el ser humano, digamos, en Afganistán, digamos, hace como
5.000 años, y ahí surge la manzana. En general las frutas, las verduras, todas surgieron en la media luna fértil, ¿no es cierto? Entonces, ¿son naturales? ¿Son creaciones humanas? ¿Qué es lo que son? Bueno, la palabra natural también es muy utilizada. También, espérate, por no mencionar el sinnúmero de cosas que son naturales y que te hacen mal, como por ejemplo el cianuro. Claro, por supuesto, el veneno de serpiente, que también... Claro. O también estas como... ¿Cómo se llama? Hongo o callampa que la gente se va a recolectar en el sur, súper natural, porque se pierden en el bosque y si se equivocan eligen el hongo incorrecto. El amanita faloide. Claro, terminan con fallas renales, todo que los mata. Entonces, murieron comiendo algo súper natural, absolutamente natural, recolectado en la naturaleza y fatal. Entonces, que sea natural no era, pero si es natural, ¿cuál podría ser el daño, no? Bueno, y tú, perdón, para terminar con esa parte que para nosotros puede ser una obviedad, toda la institución o todo lo que hemos aprendido en medicina, todo lo que el edificio que se ha construido en la humanidad de conocimiento médico y que valoramos porque nos ayuda, porque aumentó la edad de mortalidad y nos tiene más saludable y con los dientes en la boca, etcétera, es todo artificial. Es todo artificial, señores, todo eso es artificial. Claro. Cada intervención de esa artificial. Claro. Otra palabra que es re interesante, que los tipos usan mucho, es la palabra vibración. 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 Tú tienes mala vibra. O sea, en general la usamos todos esa palabra, pero no sé, porque cuando te dices siento la mala vibración de alguien, y generalmente eso es porque tú tienes algo ahí pegado que hay que sacarte, y eso vale 400.000 pesos, el sacarte ese ente que te está succionando la vibración. Es una cuestión re interesante. Entonces, estas palabritas hay que tenerlas en cuenta cuando alguien te empieza a hablar mucho de eso y razonarlas, digamos. ¿Qué es lo que me está diciendo la persona? ¿Qué es lo que quiere él con esas palabras que me dice? Entonces hay que tenerlo. Otra cosa que usan mucho los charlatanes es usar esto de frases ambiguas también, ¿no es cierto? Usar mucho, por ejemplo, Roberto, eres inteligente, pero no todo el mundo lo reconoce. Ahí te estoy dando una palabra. Una pildorita para mi ego. Claro, Ahora te amo. Por ejemplo, aquí, Daniel, yo te puedo decir, eres una persona social, pero a veces quieres estar solo. Imagínate tú. Es el efecto Forer. Claro. ¿no? ¿Cuánto me conoce este hombre? El efecto Forer. Claro. Que es como funcionan los horóscopos. Cuando describe una cuestión que es absolutamente general, le serviría a cualquiera, pero si crees que fue realizada para ti, hay mucha más probabilidad de que tú te identifiques con eso. Claro. Eso, o si no, es decirte, aguantas hasta que explotas. Imagínate tú. Ese soy yo. Claro, yo soy ¿Cómo sabe tanto de mí este individuo? Claro. Entonces es muy interesante cuestionar todo ese tipo de frases o esas palabras cuando alguien me quiere hablar de eso. ¿Okay? Yo creo que ese es un ejemplo perfecto de donde uno tiene que aplicar el poder de la duda. Exactamente. Cada vez que tengamos vibraciones energéticas naturales y que nos permiten restablecer nuestra armonía, creo que tenemos que aplicar el poder de la duda. Déjame dar un último dato. Te tengo otro más, sabiduría milenaria. Ojo con ese. Pero lo que te quería decir es que hay milenario. Hay un autor, Brian Dunning, para que los radioescuchen, los que se entusiasmen, creo que tiene un podcast, hizo un video re entretenido que se llama Here Be Dragons. Está en inglés, pero creo que tiene subtítulos en español, que es como un mini documental de bajo presupuesto, pero muy entretenido, en que le pone trata de hacer un ejercicio parecido de lo que él llama red flags, alertas de que estamos frente a una magufería, frente a una charlatanería, y yo se lo recomiendo a todos porque es re entretenido. Milenario y ancestral. Esa es la receta. En la acupuntura milenaria es ancestral. Mira tú. Here Be Dragons. Sí, Brian Dunning, el mismo del efecto Dunning-Kruger que escribió Skeptoid. A propósito, por ejemplo, esta palabra vibración es esta que sale en el Kybalión, porque también es un libro ancestral, digamos, que viene del Antiguo Egipto y que los gallos descubrieron que había sido escrito en el siglo XIX. Claro. Toda esa cuestión. Además, todas esas cuestiones. Debe ser divertido, un historiador, alguien que se maneje más en este tema, ver la evolución de estos términos, porque vibración seguro que es un término del siglo XX, cuando las ondas empezaron a ser importantes. Antes eran más bien los elixires y los humores, ¿no? Claro. Eran otras palabras que se usaban cuando teníamos que
se usaba Mesmer cuando empieza con esta cuestión del biomagnetismo. El magnetismo en esa época era así como la energía ahora, ¿no es cierto? Todo era magnético y todo te podía sanar y todo la palabra magnetismo era la palabra así de moda. Y esta en la actualidad fue reemplazada por la palabra energía, que nadie sabe, así algo así como mágico. No sé. Es casi la definición de pseudociencia, es el Sí, empleo por de terminología científica que se usa mal. Que le da más legitimidad a la idea que tú tienes, aunque rechace completamente los principios científicos en la realidad. ¿Ah? Eso. Yo también agregaría, hoy en día existe la palabra cuántico, quantum, Bueno, imagínate, que también es ¿cómo mágico. se O sea, usa? la teoría Un cuántica es tan cuántico compleja milenario. que nadie entiende. Entonces, si yo te vendo agua cargada energéticamente con cuántos, probablemente lo vendo más, digamos, o sea, o debe ser más sanadora. Pero ustedes, queridos radioescuchas, no hagan caso de ninguno de estos charlatanes. Créannos a nosotros, que tenemos la verdad. Oye, ha sido un gusto tenerlo en esta conversación. Este es nuestro primer intento de podcast, así es que ustedes pueden escuchar todavía por ahí un par de toses y un par de desajustes de sonido que prometemos que para el segundo capítulo ya no va a estar O sea, presente. esperemos que esto se escuche. ¿Ah? Esperemos que esto se escuche, digamos que ese es el primer paso. Ya. Tenemos entonces Roberto, muchas gracias por estar acá. Daniel, a cargo Gracias. de la mesa de controles y de los comentarios ácidos. Mario Millaray, que nos está haciendo la producción con gestos y llevándonos el Nos tiempo. persigue con el Ok. tiempo y nos confunde. Y yo soy su anfitrión, Daniel. Los veo en una próxima emisión de El Poder de la Ya. Duda. Chao, Gracias. podcasteros. Chao, chao. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.